Ahora en esta segunda parte, Esteban, quisiera que nos digas qué películas cristianas, bíblicas, de antaño o de la actualidad tú nos recomendarías y por qué. Bueno, voy a recomendar 5 películas. ¿Ya? Y voy a recomendar una muy curiosa, quizá muy difícil de encontrar. Se llama El Apóstol. No es la que está en Netflix, no es la película de terror. Es una película de los años 90 y es interpretada por Robert Duvall. Es un Ujú. actor, extraordinario actor. Y Robert Duvall, pues, en esta película fue nominado al Oscar por interpretar a un pastor. Ahora, ¿por qué doy esta película como referencia? Porque es una película que está más por el lado carismático pentecostal, ese tipo de cristianos. Y muchos dirán, bueno, ¿para qué me interesa ver ese tipo de cine? Dirán algunos, de corte más conservador, más tradicional histórico o reformado. Es para entender que esta película logra crear un conflicto real en un pastor en este mundo. Y esa película, pues, es extraordinaria porque Robert Duvall es el que la dirige, lleva todo el peso de la película, él como protagonista, y es un pastor carismático en el cual es echado por su congregación, por cuestiones que siempre hay conflictos en las congregaciones de este tipo, y de igual manera, él en un acto de pasión, ve que su mujer le va a dejar por otro hombre, y hace un acto de violencia y aparentemente asesina al amante de su mujer. Y no cuento mucho, estoy contando por dentro de la película y Claro. realmente sinopsis. ¿Y qué sucede? Este hombre huye a la justicia, no sabe qué hacer, pero aquí es un ejemplo muy extraño para muchos de que los dones son irrevocables. Se trata de la película en la cual él va a tener que empezar a predicar desde cero en la profunda Georgia, en la profunda Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una película muy interesante, extraordinaria la manera en que Robert Duvall te puede conmover, un hombre muy pasional, con muchos errores, quita toda esta idea de los predicadores que siempre nos vende Hollywood, ¿no? Ese Acá predicador, podemos ver una sí, este imagen apóstol, esta de la es, película sí, esta es exactamente. Es una película en la cual, y justo está en la página México es Cultura, exactamente, es una la cartelera película, nacional. no, es que es una película muy buena. Robert Duvall hace una de las mejores actuaciones de su vida. Le crees que él es un predicador carismático, más cuando empieza a gritar, a bailar, a levantar la voz. La actuación de Duvall inevitablemente le da otro acento al cine cristiano de este tipo, porque llega a ser nominado al Oscar, mejor Hmm. actor, siendo una Mira, película Robert Duvall, Farrah Fawcett, Miranda fácil, Richardson, Billy Bob Thornton. Hmm. Buen cast, ¿no? buen cast. Todos fueron por invitación de Duvall, porque a final de cuentas, Robert Duvall intentó buscar directores de altura, pero todo el mundo lo vio como chiflado al intentar hacer la película de este predicador. Lo que le atrae a Duvall es que tenía un verdadero Esto, por cierto, lo dieron en conflicto. el Centro Cultural Olimpo de Mérida. Tengo varios contactos que son de Mérida, así que para que Sí, vean que daban buenas películas ahí. sí, recomendadísima la película. Quizá no es como, digamos, para muchos de su parte eh, interpretativa, teológica, pero puedes entender cómo puede ser contada una película cristiana Con y un ser conflicto incluso real. O sea, con un un conflicto real. conflicto. Claro, claro, entiendo. Sí, tiene sus fallos. De hecho, la película, como es muy barata, de hecho, te hace sorprender las 3 cosas que están ahí. Y como Red Duval nunca había dirigido, puedes entender que son fallos de dirección. Pero lo que único que hizo Duval es, yo sé actuar y yo voy a hacer que este personaje brille. Y lo hace en todo su esplendor, ¿no? Otra película que quisiera recomendar, así yo sé que muchos eh, les puede causar un poco de ruido lo que voy a recomendar como película, es, es la película que estábamos hablando hace un momento, y este es D.W. Griffith. Yo la recomiendo por cuestiones de entender un poco el cine, desde su narrativa, y esta película es Nacimiento de una Nación.
Y esa película, yo con el enfoque, no por ser malo, es una película protestante, porque al final de cuentas, el final de la película te lo dice todo, ¿no? Termina cuando el reino de los cielos viene a restaurarlo todo, incluso ves la gran cena del Señor con toda su iglesia, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que está plasmada toda una cosmovisión incluso postmilenial ahí por parte de su director, de cómo debería ser reconstruido todas las cosas. Entonces esa película como material de estudio, de entender que muchas veces como cristianos podemos llegar a los extremos de pensar que nuestra parte conservadora puede estar en la posición correcta. Griffith intentó hablar de la esclavitud desde su punto y de su sesgo religioso, pero hoy en día queda como alguien supremacista y alguien racista por parte de lo que intentó mostrar en su película. No le quita el mérito de que es una película genialmente hecha en su época, pero yo la pongo para estudio para muchas personas, para entender que muchas veces podemos llegar a la intolerancia religiosa y llevar a un conflicto real de lo que sería eh, nuestras interpretaciones bíblicas pensando que estamos en lo correcto. Y es realmente lo que esta película es un vivo testimonio de eso. Otra Está. película de Aquí Griffith, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Toda la simbología del caballero, del héroe, ¿no? Que presentaba Griffith, ¿verdad? Entonces, no vamos a hablar más de quiénes eran estos héroes porque no queremos que nos den algún progre. Y continuamos con la siguiente película. otra película de Griffith se llama Intolerancia, Intolerance. ¿Ya? Es una película que no es una disculpa de él por lo que hizo con el Nacimiento de una Nación, pero Griffith intenta entenderse en qué hizo mal con la crítica que le hicieron. Y es una película de muchas historias. La primera película quizá en la segunda, en el cual nos va mostrando cómo varias películas van hiladas a través del tiempo para mostrarnos acerca de la intolerancia de los hombres, la intolerancia religiosa, la social, la política, la matrimonial. Y esta película tiene muchos ecos del cristianismo de Griffith. Y realmente, si quieren ver algo bueno de Griffith en un aspecto positivo, sería esta película Intolerancia. Es verdaderamente una genialidad. ¿Por Es qué muy estas larga. garras que quieren atrapar a la madre con el niño? ¿Y qué simbología hay ahí? Lo que intenta hacer es el tiempo en el cual esta madre tiene que rescatar a su hijo, porque en lo que va plasmando, en el que está en peligro este niño, se regresa el tiempo en la película, en el cual nos regresamos a una escena, por ejemplo, famosa, la masacre de San Bartolomé está plasmada en esta película, extraordinariamente plasmada. Tú quieres ver Mm. una película de plasma la masacre de Bartolomé, esta es la película. Es una película en la cual los huganotes franceses de corte calvinista murieron en un acto de traición en el cual una intolerancia religiosa muy marcada por parte de la Iglesia Católica Romana y sucedieron las grandes tragedias de la historia. Entonces, esta historia también se va hasta Babilonia. Entonces, todo va así porque esa mano es la consecuencia de la intolerancia de los hombres, en el cual daña hasta los más débiles, como lo que sería un niño. Esa es la carga que tiene esta película. Entonces, es mucho más profunda de lo que acabo de decir, pero recomiendo que la Claro. vean. Esa es muy buena película. Hasta ahorita es un cine muy elevado, lo sé, pero las dos que acabo de mencionar las puedes encontrar en YouTube, son parte del acervo patrimonio nacional como tal, ¿no? Otra película que me gusta recomendar como tal, y es quizá porque quizá me pongo un poco con el tema de hacer cine o, o de crear cine, es una película muy especial que se llama ¿Dónde estás, hermano? La voy a recomendar para quizá para aliviar Mm, cómo está el detalle. Es una ya, película de los hermanos Coen, no sé si la has visto. claro, claro. Oh, brother, where are you? Exactamente. Creo que todo, muchos recordarán esta película. ¿Y qué es lo fundamental que tú ves aquí en esta película?
Lo fundamental de la película es que en sí es un viaje de Ulises hacia el retorno de estos hombres a encontrar una búsqueda de un tesoro que no encontrarán, o por lo menos no el que ellos querían encontrar, ¿no? Ujú. Entonces, estos hombres prisioneros regresan a su tierra por medio de mentiras del protagonista, que es George Clooney, su personaje, y ellos piensan que va a retornar y encontrarse un tesoro, pero en medio de eso se encuentran a un anciano, un afrodescendiente anciano, en el cual aparentemente actúa como una especie de profeta, Y en el mira, cual acá también están nuestros amigos héroes de Griffith. exactamente, que es un guiño guiño, los Cohen están intentando crear, ¿cómo llamarlo así? El mood cristiano del sur de Estados Unidos, en donde nos abre la parte amable, ¿no? Cuando son bautizados en la tentación, parte de su viaje, es una de las partes de Eh, escenas que muestra esto. Estas damiselas son la tentación. La tentación, todo lo que ellos van a sufrir hasta la redención de ellos mismos, y esto es que su propio protagonista, que se declara de cierta manera ateo, al final él es llevado hasta las rodillas y al arrepentimiento, aunque aparece al final que no es un acto completamente honesto, al Genuino. final entendemos que es parte de la vida diaria del cristianismo del sur de Estados Unidos de esa época. Lo refleja de manera extraordinaria y puedes encontrar muchísimos guiños a ese tipo de cine y hay muchísimos elementos cristianos dentro del como tal, ¿no? Aparte que la película es muy disfrutable y muy divertida, llegas a disfrutarlo mucho, muchas escenas, pero no sé. Otra película que quisiera recomendar es Bloody Sunday. Hace mucho ya la había recomendado en mi muro. Es Bloody Sunday, Domingo Sangriento. Ujú. Y me voy un poco, quizá no un cine ahorita como para disfrutar entretenimiento, sino me voy más por el lado del cine que intenta llevarnos a una reflexión acerca de la intolerancia religiosa. Y esto es lo que hace Bloody Sunday. Hay un evento histórico que sucede en los años 70 en una Irlanda que tiene conflictos con Inglaterra, en el cual ellos, por ser protestante, imponen su mano dura al irlandés que es católico. En ese aspecto sucede un verdadero conflicto y Bloody Sunday nos muestra hasta dónde puede llegar las últimas consecuencias de este punto intolerante, que es la película, lo lleva de manera magistral la dirección de Paul Ringas, es de las mejores direcciones que ha mostrado en su trabajo. Entonces, esta película está extraordinariamente muy llevada, está hecho con 2 pesos, quiero que sepan, con 2 pesos, lo puedo decir de esa manera, no es cara, es más cara, Dios no está muerto, y esta película Mira, logra. gana en Berlín, gana en Sundance y es selección oficial del Festival de New York. Exactamente. Es una película muy, pero muy genial por parte de Paul Greengrass. También está en YouTube, pero no sé si están activados los subtítulos en español. Creo que Ujú. sería buscarlo en alguna plataforma. Creo que en algún momento estuvo en Amazon como tal, ¿no? Y me voy a otra recomendación fílmica rápidamente. Eh, ahorita estoy Ahora, tratando. antes que pases a la otra recomendación, se Sí, dice mucho de que hay un cine creado para ganar festivales. sí, O sea, que sería también igual de reprochable que el cine hecho para ser taquilla, porque ambos no son cine, ambos son hechos con un objetivo, ¿no? Que digamos, saben más o menos qué tipo de argumento, qué tipo de historia es la que, digamos, convence a los jurados, usualmente de los festivales, y justamente escriben ese tipo de historias para ganarlos. ¿Qué por opinas ejemplo, de eso? por ejemplo, ahorita hablan de la A24, esta productora, que ahorita pues es como la productora heroína del cine independiente, pero es una productora que crea contenido con puro objetivo de ganar festivales. Y es parte de la crítica que se hace a este tipo de cine, porque a fin de cuentas ellos entienden dentro de la mecánica que ellos pueden ganar festivales y ser redituables solamente en ciertos circuitos donde puede ser comprada su película, como el Festival de Sonda. Y Sonda te compra tu película si es suficientemente buena y la distribuye. Quizá no te va a hacer millonario, pero puedes vivir suficiente para hacer la siguiente película con el mismo tipo de producción.
Entonces, esa es Entonces, la al crítica final es otra manera de hacer negocio. Claro, no un exactamente, negocio o negocio. multimillonario, como lo haría Marvel, pero es otro tipo de negocio al fin y al cabo. En otra escala como tal, ¿no? Claro. Ahora, es un cine diferente, diferente calidad. Aquí se puede criticar otros aspectos que realmente siguen repitiendo fórmulas, aunque critiquen a Marvel, a DC, en este caso más a Marvel, pero a fin de cuentas son fórmulas. No todos son iguales, pero sí existe una nueva ola hoy en día en el cual se dedican básicamente a eso. Por ejemplo, yo bromeaba con un amigo, le decía, ¿qué tal si escribimos un guión, quizá la cuestión es muy transversal, de, de ciertos parámetros que le interesan ahorita a los festivales, que tiene que ver con el movimiento LGTB? Y le decía yo, pues, ¿qué tal si el hombre es homosexual? Pero él, a fin de cuentas, es autista, pero es de Ujú. cierta tribu como tal, y por lo tanto, él sufre de algún síndrome de Down, y por lo tanto, ganamos el Oscar. Y no es broma. Así ha llegado el cine, pero ya es por culpa del O, problema de la sociedad, ¿no? por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Hago una película sobre los migrantes, ¿no? Sobre la Sí, gente que está cruzando el río. Entonces yo sé que esa sí, película va a generar un cierto efecto en festivales, solamente por el tema. Ahora, obviamente van a entrar otros factores en juego para que la seleccionen y luego si la premian, ¿no? Pero ese tipo de temática es la que les gusta, ¿no? sí, es que tú juegas con el score. Es un score en los festivales en el cual tú le das lo que ellos buscan. Más, el guión que tú hagas lo harás investigando el festival que tú quieres participar. Ujú. Y ese es realmente el objetivo, ¿no? Lo interesante es cuando son películas que llegan por fuera de este tipo de circuitos y ganan ese tipo de festivales. Y es ahí donde verdaderamente encuentras un cine mucho más puro, porque su intención de inicio simplemente era contar una historia y contarlo bien, ¿no? Y Ujú. pues sí lo hay, y el detalle es que en todos lados, en el cine culto de arte, existen estas mecánicas, como lo existen también en el cine de masas, como el de Hollywood, ¿no? Ujú. Ahora, puedo recomendar otra Sí, película claro, claro. rápidamente, y esta película, ¿A cuál vas a recomendar? yo ¿A la, World to Remember? remember, oh my God. Wow. No, sería una película para interesarnos y entender lo que sería el cine, por ejemplo, contado de la perspectiva de un hombre católico, llamado Calvary, la película. Calvary Calvary, ya. es una película de un director irlandés y la recomiendo. Yo la puse en Cineclub en su momento. La gente quedó conmovida con el mensaje final. De hecho, se prestó para incluso introducir el Evangelio al final y de manera inesperada. Eh, es una película que trata un sacerdote, el protagonista es un sacerdote. La primicia de la película es muy simple. La primera escena es él está en un cuarto de confesionario en el cual nomás escucha la voz de la persona que le está confesando el horror de que él fue abusado sexualmente por un sacerdote, no por él, por otro. Claro. Y le confiesa que en 7 días a él le va a quitar la vida, no porque él sea el culpable, sino porque es un hombre bueno. Para cuando el sacerdote intenta salir del lugar confesionario, ya no sabe quién fue el hombre que le dijo estas palabras, y él tiene 7 días para buscar a la persona que lo va a matar. Ahí están las metáforas sencillas. 7 días se creó el mundo, en 7 días él tendrá que morir y renacer nuevamente. Y hay una serie de metáforas en la cual se enfrenta contra el Y Señor. tendrá que morir por la culpa de otro. Exactamente. Ahí tienes Ya. ecos ya de que, ecos del cristianismo, de Cristo mismo Claro, nuevamente. es, Y todos los personajes son pecadores, uno peor que el otro, en el cual ponen a prueba a este sacerdote hasta las últimas consecuencias. Película es sencilla, te das cuenta que no ocupas millones de dólares, es sencilla, la actuación del protagonista es genial. Para cuando llega la resolución de la película, uno ya entiende, al igual que su protagonista, que lo que va a enfrentar es inevitable, pero también nos va a dejar un eco en lo que resonó hace 2000 años.
Entonces, esa es parte de lo que el director hace. Increíblemente, no intenta ser directamente religiosa, pero logra llevarnos a un mensaje completamente cristiano. Y es una película, sí, en un sacerdote, pero yo lo que le pido a muchas personas que me hablan de cine cristiano evangélico, que esta película sencillamente nos logra plasmar eso en menos de 2 horas, en una tramita de un pueblo de unos cuantos personajes, y logra evocar un mensaje evangelístico muy profundo que hasta cualquiera no puede pasar desapercibido. Y eso es parte de lo que a veces tenemos conflictos con los que vemos mucho más cine. ¿Cómo es que otras personas en diferentes Y acá la culturas, identifican como una comedia negra malvadamente divertida. exactamente, porque lo es una Claro. comedia, porque vas a ver un sacerdote sufrir durante 7 días y al final encontrar, Para que no lo maten, obviamente. Y supongo que el hombre se esconde, ¿no? Va, busca algún refugio, ¿o no, no? no, no, es irlandés, él tiene que enfrentarlo, ¿no? Y como digo que es irlandés, eso, pues hay cierta personalidad fuerte de ellos, de ir a encarar las cosas, Ujú. incluso a los golpes, ¿no? Es una película que puedes ver y encontrar mucha humanidad en su personaje, pero de igual manera puedes encontrar un mensaje cristiano. Y esa parte que yo digo muchas veces con el cine evangélico, que no entiende o no se comprende a sí mismo en su pureza que quiere crear, en el cual no puede llevar a una reflexión deslavada del cine. Un cine en el cual no muestra quizá violencia, quizá no muestra escenas fuertes o malas palabras, pero eso está muy alejado de la realidad de los hombres, una burbuja que en el cual no se puede identificar la persona y de cual manera no existe una verdadera redención, porque lo haces por fuera y no es de adentro hacia afuera. Eso es parte de lo que podríamos decir de este tipo de cine, ¿no? Entonces, eh, ¿qué otra película podría recomendar? Eh, Puedo recomendar Está en Disney Plus, ¿ah? Me parece. Castle Bruce. Ah, genial. Mira, Así que los que ya tienen con Disney eso. Plus, vean, la vean. Muy buena película, se recomiendo. Lo sé, es una película no quizá acorde a la postura de muchos, pero ese es el punto. Ellos pueden contar eso y nosotros deberíamos poder contar historias de esta manera, ¿no? Eh, Otro aspecto también que puedo hablar de las películas cristianas, ya en el eco cristiano dentro de ese tipo de películas, tiene que ver que muchas veces no van a ser películas directamente como cristianas, sino que van a tener eh, esta parte inspirada por sus realizadores, en el cual intentan plasmar su propia teología. Por ejemplo, en el cine hay un gran director de cine, en el cual es enemigo de Marvel, es Martin Scorsese. Este hombre, como tal, es uno de los grandes cineastas vivos de nuestra generación. ¿Qué hace Scorsese? Scorsese terminó el seminario católico, es un hombre como tal que intentó ser sacerdote, pero en la vida le llevó a ser cineasta. Y en todo su cine está plasmado sus dudas, sus cuestionamientos de la fe católica y, por supuesto, su vivencia acerca de su fe católica. Porque esa conclusión es Scorsese, porque él como artista, él puede plasmar sus ideas y su fe. Y eso es lo que hace más vivo su obra y la hace mucho más compleja. Y esto es lo que debería ser el cineasta cristiano, si podíamos llegar a cristianizar o más que cristianizar, llegar a ser cine verdaderamente vivo desde el aspecto que nos inspira y nos mueve nuestras convicciones de fe. Obviamente, tendrías un director, por ejemplo, Clint Eastwood, hoy en día está mencionado Clint Eastwood como tal, él se autodeclara como sucesor de Dreyer, de Ingmar Bergman, y esto lo dice no porque sea un cine por igual, sino porque es luterano. Ingmar Bergman y Dreyer son dos directores luteranos en el cual se identifica a Clint Eastwood en todo su cine y una parte muy conservadora en el cual se ve reflejado en todo el apartado fílmico de toda su obra, ¿no? Todo lo ves ahí en su cine. Y por supuesto, tenemos otro cine en el cual Y vamos a encontrar. es, y realmente en temas que son muy, muy complejos, ¿no? Como por ejemplo en Million Dollar Baby, obviamente
nosotros como cristianos creemos en que la vida debe respetarse, ¿no? Y que la persona debe morir de manera natural, ¿no? Pero si tú miras Million Dollar Baby, eh, realmente, o sea, es complejo, ¿no? Porque ves a una mujer que ya su razón de vivir se fue. Sí, por supuesto. En el caso del mío, Y entonces ahí no hay, lo bueno del cine de Eastwood es que él nunca es panfletario, o sea, él nunca te dice esto es lo que se tiene que hacer. Él simplemente te muestra el conflicto y, bueno, al final ya tú actúas de acuerdo a tus principios. Obviamente hay un desenlace en cada película, ¿no? Pero no te dice esto es lo que se debe hacer, ¿no? porque es un artista. A Claro. fin de cuentas, el artista va a hacer eso. Él va a traer su obra y va a plasmar parte de sí mismo, sus convicciones, sus ideales, su filosofía, ideología, etcétera. Y trata de ser objetivo. Y justo cuando no pudo Sí. ser, incluso cuando en un tema como la guerra, donde es casi imposible ser objetivo, él tuvo que filmar dos películas sobre un mismo hecho histórico para verla desde el lado estadounidense, las banderas de nuestros padres, y desde el lado japonés, los secretos de Iwo Jima. Porque ¿cómo eres objetivo en un hecho histórico así? Imposible, ¿verdad? Es Entonces él honesto, tuvo que verlo desde ambos lados. exactamente. Ya tienes un director que intenta ser honesto con su propia narrativa histórica. Eh, Ujú. no es un John Ford, aunque John Ford lo inspira mucho en parte de su obra, pero él intenta ser más coherente en todo lo que él hace. No todo le sale tan bien, él mismo tiene conflictos en muchas de sus obras. Claro, pero Pero John Ford, digamos, él se compra todo el cuento patriótico, ¿no? Lo cual es legítimo, ¿no? es legítimo, para ellos es legítimo. Claro, y no deja de ser arte. Exacto, o sea, no hay problema. O sea, el problema ahí es que ellos para entregar su obra, si tú te lo compras, si tú te lo tragas, por decirlo de esa manera, ya es tu problema, pero esta es mi obra y lo he hecho como yo lo sé hacer. Ujú. Y es parte de lo que plasma. Pero de igual manera, Chris sí tiene un poco de este patriotismo. ¿Viste el Gran Torino en la película? El Gran Claro. Torino. En todas las escenas, te reto ver nuevamente la película, vas a ver la bandera de Estados Unidos detrás de Clint Eastwood. De hecho, hay una escena que están debajo de un sótano, está hablando con unos chavos ahí debajo de un sótano, y vas a encontrar una camiseta azul, blanca y roja atrás, la bandera de Estados Unidos. En cada Claro. escena se presenta así, porque tiene que ver que nos habla de un patriota estadounidense, el hombre americano. Y el ¿Verdad? hombre americano que tiene que, digamos, lidiar con estos chinos, no, bueno, chinos no exactamente de la nacionalidad, me Sí, refiero a asiáticos, ¿no? asiático, sí. Pero digamos que asiáticos aquí son como en los Estados Unidos podrían ser chinos, o sea, chino engloba todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo este hombre logra, ¿no? En ese proceso, el tener esta unión con este chico que, bueno, viene de un trasfondo cultural y racial totalmente diferente. Sí, y esa parte en lo que yo digo que es la última gran película de Clint Eastwood, por cierto, porque de la primera escena es un cine clásico, ya no hay directores como él te pone la cámara estática y te dice, te voy a contar una historia, quédate quieto. Pero no ocupas tanto movimiento de cámara. La manera en que él te va contando la historia es sublime. Ya no hay directores como él, cuando él ya no esté, sencillamente hemos perdido un grande en la historia del cine. Y él no es grande por sí solo y él lo sabe, él es grande porque ha seguido a otros grandes. Y algo que el cineasta moderno no ha hecho es intentar regresar a sus orígenes. Y eso es la historia aparte, ¿no? Ahora, parte de lo que podríamos contar acerca del cine es que, nomás quiero terminar con esto, con la parte de recomendaciones. Yo sí soy un poco transgresor en el tema del cine. Por ejemplo, ahorita mencionaba Martin Scorsese, porque parte de su obra tiene que ver con un calvinista muy famoso llamado Paul Schrader.
Este guionista se autonombra calvinista, pero no se nombra cristiano. Es para definir muchas cosas ahí. Él fue creado en una comunidad muy calvinista. Porque sigue creyendo en que el hombre es totalmente depravado. Exactamente. Y a dónde voy con esto es que el cine en los 70 sufrió una nueva revolución en el cual se volvió mucho más violento, mucho más explícito, mostraban ya una realidad mucho más cruda del mundo, ya no había una fantasía idealista, ahora completamente intentaban mostrar una realidad en el cual llegaba a ser muy, pero muy trastornante para la realidad de las personas. Entonces, eso tiene que ver por culpa de un guionista llamado Paul Schrader, en el cual introduce un nihilismo mezclado de su cosmovisión ya muy, pero muy agónica del calvinismo. Y este es, más que nada, Taxi Driver. Para los que no sabían, el calvinismo le dio un nuevo eco al cine en los años 70. El problema de Paul Schrader es que él no entiende la gracia en su vida. Hay una pregunta, si me puede ayudar un poco a recordar la primera pregunta del catecismo de Heidelberg, hermano, como dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta, si se acuerda un poco la respuesta que tiene, ahorita se va Que un mi poco la único idea. consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es... Mi consuelo tanto en la vida y la muerte es que yo, siendo de Jesucristo, permíteme, la vamos a A buscar. ver, Y ahorita a ver por qué lo saco colisión, porque a esto quiero llegar con todo esto. claro, porque Hay dos, Schrader, él es parte de una iglesia reformada en la cual enseñaron el catecismo desde pequeño. exacto. Hay dos libros de Schrader en el Acá cual está, habla, respuesta, sí, que yo sí, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿por qué menciono esta pregunta? Porque para este guionista esta pregunta, vaya, es como si fuese un mantra. Él la repite diariamente porque siente que no la puede decir con la convicción correcta. En varias de sus películas, una de ellas se llama Hardcore. Al principio de la película se presenta dentro de un culto dominical y en la segunda película que vemos esto, en la de Fear Reformer, de un reverendo con conflictos de fe, como tal se presenta la pregunta. ¿A dónde voy con todo esto? Es que el cine de Paul Schrader se puede observar dos cosas. Primero, él entiende el destino predestinado, pero en aspecto condenable, en el cual piensa de manera muy hipercalvinista que sus personajes ya estaban condenados de antemano. Y segundo, la depravación total es expresada en todo su esplendor y eso ayuda a que el cine y cineastas empiecen a imitar a Paul Schrader y sea nuevamente una nueva ola de un cine mucho más nihilista, mucho más decadente y personajes que viven en el abismo. ¿Qué sucede aquí? El problema es que este guionista no entiende la gracia y tiene un conflicto serio como tal. Pero, ¿por qué no somos colisión? Porque la teología que tú tengas, la cosmovisión que tú hayas tenido y tu convicción sea real o no real, al final de cuentas tú como artista lo vas a plasmar y vas a causar un impacto para bien o para mal. Para este gran guionista, que realmente cambió una generación de guionistas y creadores, ha impactado para muchos su manera de crear cine y para muchos la manera que él escribe, a tal forma de que nos ha traído una generación de extraordinarias películas muy bien narradas, muy bien contadas, solamente están en la tragedia que quisiéramos que la pregunta que ahorita leía el hermano fuera verdaderamente real en su vida. Lamentablemente solamente se queda en el punto de la aprobación total y en el tema de la elección, él piensa que todo está de antemano condenable. Y esto es lo que quiero llegar con esto. Cuando nosotros hablamos de cine y de arte, hablamos de artistas, la invitación sería para cualquiera que quiera hacer algún arte,
quieres leer literatura, quieres hacer películas, quieres hacer música. Tu arte será tan fuerte e impactante como tus convicciones religiosas o tu filosofía de vida en algunas partes que no tenga convicción religiosa. Y esto va a ser para bien o para mal para más personas. Y esto es lo que sucede en obras como la Paul Schrader. Él verdaderamente ha hecho cine genial, pero a final de cuentas ha creado una idea tan agónica de personajes que carecen de una gracia necesaria Ujú. para ser redimidos. Y esto concluyo. El cine hay más cosas que podemos encontrar. Hay un Terrence Malick, un director extraordinario, en el cual también recomiendo su película que se llama El árbol de la vida. Y es una película que yo saco colisión, ya para terminar esa parte, Ujú. es porque El árbol de la vida fue nominada a Mejor Película del Año y a Mejor Fotografía. Tiene uno de los mejores fotogramas de todos los tiempos. Es bellísima la película. La música de Alexander Desplat es extraordinaria, sencillamente te enchina la piel. Y es una historia en la cual se divide la audiencia. Los críticos fue como que es extraordinariamente bella, pero religiosa. Los evangélicos no entienden qué es esto y se quedó como que en el medio, ¿no? Entonces, no O entiende la sea, a audiencia. los críticos seculares no les gustó porque era un mensaje religioso. A los Exactamente, evangélicos tampoco les gustó porque no era un mensaje religioso explícito, digamos, exactamente. un mensaje religioso al cual ellos están acostumbrados. Precisamente, y ese es el problema real que tiene el árbol de la vida, que cuando ves el conflicto de una madre y un padre, en el cual les comunican que su hijo murió, la madre hace una pregunta dentro de ella como un soliloquio interno, dice, ¿dónde estabas tú, oh Dios? La escena se pone en negro y aparece la creación, como dándole a entender, pues yo he estado de la eternidad aquí, y comienza una película en el cual es un cine contemplativo, hay muchísimas imágenes, hay mucho que leer, mucho lenguaje, pero está cargado de muchísima teología, todo el lenguaje que tiene la película. Hay muchísimos ejemplos de la iglesia y la novia, muchísimos ejemplos de la caída, de la redención. Aquí sí tienes a un director que sí tiene un poco la redención y quiere creer en ella, a diferencia del guionista Paul Schrader. Entonces, hay directores, artistas de alto calibre que verdaderamente hacen cine y hacen extraordinarias obras que ahí están dentro de Hollywood, pero ellos no tienen audiencia ni por el lado evangélico y difícilmente se entienden con la parte no evangélica o cristiana como tal, ¿no? Entonces, esa es la parte compleja cuando hablamos de qué significa hacer cine cristiano. Entonces, no sé, puedo decir muchas más películas, pero quisiera dejarlo en ese apartado. Sí, yo A creo final de que cuentas, ha sido una excelente lista de recomendación y muchas gracias, Esteban, por tu participación. Probablemente nos volvamos a encontrar en otro momento para seguir hablando porque hay cosas que se han quedado ahí. Hay una película de Burt Lancaster donde hay otra película de Steve Martin. sí, soy predicador Está- ahí. Hay ¿Sí? muchas películas que les podemos ahí hacer un análisis muy bueno. Y bueno, creo que nos ha quedado corto el tiempo. Gracias por tu participación, por tu disposición. Y bueno, sigamos viendo cine y sigamos entendiendo de que el arte y el entretenimiento no están, no son disyuntivos, pueden ir juntos. Exactamente. Bueno, pues gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Dios los bendiga. Saludos, Saludos. nos vemos, cuídense.